Bienvenidos a La Ventana. Soy Rafael Tirado Rivera y este es mi podcast. Trataremos de darle sentido a las noticias de la semana, hablaremos con datos y miraremos a Puerto Rico y el mundo desde una ventana diferente. Bienvenidos al episodio número 10 de La Ventana. Soy Rafael Tirado Rivera. Gracias a todos siempre por la sintonía. Esta semana tenemos de invitado al profesor Leonel Orama. Él es catedrático de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Se especializa en el área de ingeniería de potencia. Es miembro del comité timón del Instituto Nacional de Energía y Sostenibilidad Isleña, INESIS, que es un instituto adscrito al sistema de la UPR, de la Universidad de Puerto Rico. Y con el profesor Orama hablamos sobre el panorama energético de Puerto Rico luego del huracán María, sobre la ley que promueve la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, que nos dice que es un proyecto malo y de verdad que coincidimos con él luego del análisis que hacemos. Y nos habla sobre el Manual del Consumidor Residencial de Energía Eléctrica producido por INESIS. Estos son temas importantes que tenemos que mantener vivas en la discusión pública, especialmente luego del huracán María, en donde el tema energético se convirtió en el eje central de la discusión pública en Puerto Rico. Alrededor de la energía se desarrolla la actividad económica y la actividad de seres humanos. Tiene que ver mucho con salud, tiene que ver con pobreza, tiene que ver con ambiente. Es un tema sumamente importante que no se debe de discutir ni de tomar a la ligera, porque en momentos de crisis que vive Puerto Rico necesitamos un sistema estable, necesitamos un sistema que sea eficiente, que esté basado en energía renovable y que reduzca los costos energéticos en Puerto Rico. Y todo eso depende del proceso de privatización o de transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica, que tiene base en un proyecto que está lleno de deficiencias, de lagunas y que levanta más cuestionamientos que respuestas. Así que espero que puedan disfrutar mi diálogo con el profesor Orama. En otros asuntos, esta semana también estamos muy contentos por la victoria de Alexandria Ocasio-Cortez en su primaria del pasado martes 26 de junio, en donde derrotó al número 4 de la delegación demócrata en el Congreso de los Estados Unidos, Joseph Crowley. Esta fue una victoria esperanzadora, fue una victoria histórica y que ha dado mucho de qué hablar en los medios de Puerto Rico, de Estados Unidos y alrededor del mundo. La victoria de Alexandria ha corrido el mundo y aprovecho la oportunidad para recordarles que nosotros la entrevistamos a ella en el episodio número 5 de este podcast. Y para todos los que han estado en comunicación, que quieren conocer un poco más sobre ella, quién es ella, sus comienzos, el trabajo, su mensaje, sus propuestas, los invito a que también escuchen ese episodio que lo grabamos en el mes de mayo, hace ya varias semanas, pero su mensaje está vigente. De hecho, es interesante porque le preguntamos en ese podcast sobre la candidatura de Cynthia Nixon, que está retando al gobernador Cuomo, alguien que tiene una plataforma y un mensaje similar al de ella, y finalmente Cynthia Nixon terminó endosando a Alexandria. Es algo que hablamos en ese podcast, cuando no sabíamos que se iban a endosar mutuamente y mucho menos que iba a tener la gran victoria que tuvo en esa primaria. Así que los invito a escuchar el episodio número 5 de este podcast con Alexandria Ocasio-Cortez. Y en el próximo episodio tendremos de invitado a Enrique Fernández Toledo. Él es encargado de los asuntos de Puerto Rico para el Center for American Progress, que es un think tank liberal con base en Washington, D.C., que ha comenzado
a trabajar asuntos relacionados a Puerto Rico. Tuvimos una conversación muy interesante y esa estará en el próximo episodio. Recuerda que La Ventana está disponible en tu app para escuchar podcast favorito y esta semana específicamente ya estamos disponibles a través de la plataforma de Spotify. Así que nos puedes escuchar en todas las plataformas para escuchar podcast. Recuerda que también me puedes seguir a través de las redes sociales. Me puedes buscar como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y también te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube, en donde van a estar disponibles todos los episodios de este podcast. Así que los dejamos con la entrevista y nuestro diálogo con el profesor Lionel Orama. Mi área de investigación en ese tiempo se dedicaba al trabajo con uno de los componentes del sistema, que son los interruptores de alto voltaje. Okay. Que de hecho es uno de los componentes menos trabajados, de menos preocupación, pero si te fijas en los pasados apagones, antes de María, el apagón de septiembre del 2016, eso fue uno de los que falló. Se debió precisamente a los interruptores de alto voltaje. Así que yo pude hacer un análisis con muy poca data, ¿verdad? Porque no se me dio acceso. Eso te iba a preguntar pero hice un análisis. ¿Porque no existe la data o porque no te dieron acceso a ella? No, más bien porque no tuve el acceso, ¿verdad? El acceso a esa data no fue público, y al no ser público, pues entonces nos quedamos cortos, ¿verdad? Yo pude hacer un assessment de cierta manera, ¿verdad? Y traer unos issues que son importantes tener en consideración para que eso no vuelva a pasar. Pero bueno, volvió a pasar después, ¿verdad? Después de la tormenta, cuando ya el sistema se estaba recuperando, volvimos a tener otra explosión de un interruptor, y todavía no tengo esos datos tampoco. Ese fue el del árbol. Así que ese fue el del árbol que terminó teniendo un asunto relacionado a un interruptor también. Y bueno, lo que quiero decir con eso es, en parte, una de las frustraciones, y aquí me voy a confesar, ¿verdad? Vamos. Muy bien. Una de nuestras frustraciones mayores, específicamente en la academia, es que no se utiliza al máximo los recursos de la academia. Entonces, pues ahí tú tienes el ejemplo, ¿verdad? O sea, en Puerto Rico, la única persona que se ha dedicado a estudiar tecnologías de interrupción de alto voltaje soy yo. Wow. Y no es que sea más grande que nadie, no soy un genio ni nada de eso, pero dediqué muchos años, ¿verdad? Pero eres la persona con estudios. Exacto, soy la persona que más ha estudiado ese tema, y nunca la autoridad, por ejemplo, sabiéndolo, ¿verdad? Porque yo tengo estudiantes allí que se graduaron habiendo estudiado conmigo, muchos colegas muy buenos profesionales, pero hay cierto nivel administrativo, entiendo yo, que cuando llega a ese punto, pues la decisión es que no se utilizan los recursos locales. ¿Y por qué tú piensas que es eso? Porque eso es lo mismo que pasó con el tema del análisis de la cantidad de muertos en el huracán María, que el gobierno decide contratar a GW cuando aquí hay gente que pues, capacitada en la Universidad de Puerto Rico y en otras universidades. Y en otras universidades también. Claro, gente capacitada por ejemplo, la Universidad Carlos Albizu, que es una universidad pequeña. Exactamente. Trabajó con Harvard y otras más. Exacto. Harvard terminó reclutando gente local para el trabajo. ¿Y a quién fue? A una universidad de aquí. Sí, o sea, yo por eso te dije que iba a destapar la válvula de cierta manera, ¿verdad? Porque no somos nosotros nada más, es toda la academia en Puerto Rico, tiene profesionales extraordinarios. Antes se pensaba que los académicos éramos académicos y andábamos por allá por la nube de Valencia solamente, pero la realidad es que la mayor parte de nuestros expertos tienen experiencia de campo,
Claro. tienen experiencia de investigación que en cierta manera es de campo también, y entonces no utilizarnos al máximo, pues de hecho, ha sido despilfarrar la inversión en la educación puertoriqueña. Vamos, Claro, una simple. pérdida de O sea, recursos. es una pérdida de recursos. Si tú me has educado a mí o sea, yo voy a la legislatura cuando me invitan a las vistas públicas, ¿verdad? A pesar de que también ahí he tenido muchas frustraciones. Sí, me imagino. Siempre voy, o sea, si nos invitan, vamos, hacemos una buena presentación y vamos. Y siempre nos reciben con bombos y platillos, nosotros somos expertos y esto. La gente de Nos dan las Mayagüez, qué gracias. bueno, qué bueno. Sí, muchachos, eso es, olvídate, eso es lo máximo. Pero a la hora de la verdad, ¿verdad? O sea, mi trabajo como ingeniero en esta área no es realmente ir a presentar una ponencia que es un white paper, vamos. Claro. O sea, una ponencia es un white paper. ¿Qué debiera hacerse? Bueno, debiera hacerse esto, debiéramos considerar aquello. El trabajo de nosotros es mucho más profundo que eso, es coger ese white paper y ponerlo a hacer modelos, a hacer experimentos, a hacer, ¿sabes? Ver si funciona, cómo funciona, qué se puede hacer para que mejore. Ese es nuestro trabajo y eso nunca ha pasado. Entonces, de cierta manera, pues es una frustración, ¿verdad? Para nosotros. Entonces, mucho mayor cuando entonces vemos que para cualquier cosa ahora hay que traer a alguien de calibre mundial, le llaman, calibre global. Entonces, esa excusa nos revienta todavía más. Porque yo tengo aquí en la universidad, en todos los recintos, y de hecho en muchas universidades privadas, tenemos recursos de calibre global. Claro que sí. Que los publican en revistas científicas arbitradas en todo el mundo. Que sus proyectos se ven en China y en Japón y en Estados Unidos y en Europa y en Sudamérica. O sea, esos son profesionales de calibre global. Pero entonces tenemos que traer a alguien de calibre global, que de hecho yo no he visto todavía ninguno de estos profesionales de calibre global que presenten su evidencia de que son de calibre global. O sea, yo no he visto una tesis de ninguno de ellos, un artículo escrito. O sea, deben ser buenísimos profesionales, pero buenísimos profesionales tenemos aquí a montón por chavo. Por ejemplo, Higgins tiene una planta de gas natural con su nombre en Nevada. Exacto. Ese es el calibre global. Yo tengo una planta privada. Bueno, yo tengo una privada también. Yo tengo un generador de 10 kilovatios en mi casa. Todo el mundo ahora tiene planta privada. Tú sabes, todo el mundo, aquí si fuera por eso, todos tenemos una planta privada. Mira. O sea que hay que reírse, ¿verdad? Porque de otra manera tendríamos que llorar. No hay forma de llevar esto. Mira, tú también eres parte del comité timón del Instituto Nacional de Energía y Sostenibilidad Isleña, INESIS. Es correcto. ¿Qué es eso y qué hace? Mira, el INESI es una plataforma de manejo de conocimiento, es como le llamamos nosotros. Y te voy a hacer el cuento largo corto, como decimos por ahí, ¿verdad? En el año 2014, precisamente, cuando se está viendo la ley 57 en la legislatura, un grupo de profesores se percata que la universidad está quedándose fuera de esa discusión, teniendo ya reconocidos recursos en el área de energía y de electricidad y de energía, de las dos. Entonces, un grupo de profesores le van al presidente con la propuesta de hacer un estudio alrededor de los 11 recintos de quiénes son, identificación de los recursos, ¿verdad? ¿Quiénes son la gente? ¿Quiénes son los recursos que tiene la universidad para manejar el tema de energía? Y resultó que había en el orden de 90 y pico, sobre 100 recursos. En toda la Universidad de Puerto Rico. En toda la Universidad de Puerto Rico, todo el sistema, trabajando directamente con el asunto de energía. Wow. Unos son ingenieros electricistas, otros son ingenieros mecánicos, pero así también hay gente en
ciencias sociales, en ciencias políticas, en psicología, en administración pública, en leyes. Imagínate, tú dime un área en física, en química, o sea, en historia. Imagínate un área del saber y hay alguien que su investigación va dirigida al tema de energía en esa área. Tenemos antropólogos que estudian el tema de energía. O sea, nosotros tenemos un caudal de sobre 100 recursos alrededor de la universidad que trabajan directamente el tema de energía. Entonces el presidente recibe ese informe y el reto, ¿verdad?, de que la universidad tiene un mecanismo que son los institutos nacionales y de hacer un instituto nacional. De hecho, el primer instituto nacional de la Universidad de Puerto Rico se convierte en un Instituto Nacional de Energía y Sostenibilidad. ¿Por qué sostenibilidad? Porque desde ese momento ya nosotros estamos participando en conferencias internacionales donde el tema sustancial es el desarrollo sostenible del planeta, porque pues obviamente tenemos asuntos de cambio climático, necesitamos adaptarnos, tenemos que cada vez crear soluciones que sean sostenibles, sociedades que sean sostenibles, negocios que sean sostenibles. Inclusive en Puerto Rico hasta la deuda queremos que sea sostenible. Ese es el propósito de Promesa. Claro. Que la deuda sea sostenible. No es que eliminemos la deuda, es que haya una deuda que se puede pagar y se puede seguir cogiendo por el resto de la existencia, podamos seguir cogiendo prestado. Exacto. Así que sostenibilidad es un gran issue a nivel global. Eso es cierto. Y entonces, hay conferencias dedicadas a eso. Conferencias, en las Naciones Unidas hay lo que llaman el Sustainable Development Network, que de hecho la Universidad de Puerto Rico pertenece, y su representante es el Instituto de Sostenibilidad, de Energía y Sostenibilidad. Así que empieza este movimiento de insertar a la universidad en el tema con la fuerza que tenemos de un recurso extraordinario que tenemos en el tema de energía y sostenibilidad. Okay. Y así se crea por certificación, la certificación número 149 de la universidad, de la Junta de Gobierno. En el 1415 se crea el Instituto Nacional de Energía y Sostenibilidad Isleña. Entonces el INESI, la idea de nosotros no es un instituto de investigación con el propósito de insertarse en la política pública del país. O sea que nosotros desde el saque estamos participando nosotros estamos como el ajo y la habichuela. Donde quiera que se hable del tema, vamos a estar metidos. Ustedes están buscando, tratando de influir en la discusión sobre el tema de energía. Exactamente. Estamos buscando de todas las maneras posibles, influir sobre la discusión con toda la investigación que se lleva haciendo por años en la universidad sobre el tema de energía, con datos, con modelos, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí parte el esfuerzo del INESI. El INESI lo que tiene estamos cumpliendo nuestro tercer año, y en 3 años, ahora mismo ya para el mes de junio, estamos poniéndole básicamente esteroides al INESI. Okay. Y estamos haciendo una plataforma el mismo tipo de plataforma del INESI. Estamos haciendo una plataforma de colaboración interuniversitaria donde estamos incluyendo Universidad de Puerto Rico y sobre 20 universidades en Estados Unidos. Excelente. Que después de la tormenta, porque tú diste en el clavo ahorita, o sea, después de la tormenta todo ha cambiado. Uh-huh. Estas universidades están en Puerto Rico haciendo investigación sobre resiliencia, sostenibilidad, el asunto energético, el asunto social, la deuda, sigue por ahí para abajo. Hay mucho interés en Puerto Rico. Mucho interés. Hay universidades que tenían 2 y 3 grupos trabajando aquí. Ellos mismos, la misma universidad no sabía a quiénes tenía acá. Entonces la idea de la plataforma es que nosotros podamos, en esencia, como funciona el instituto, es que el instituto está observando la necesidad. El instituto tiene vamos a decir, una extensión, una extremidad
que le llamamos el Foro de Constituyentes. El Foro de Constituyentes es una reunión mensual aproximadamente. A veces son 5 semanas, 6 semanas, pero tratamos de que sean por lo menos 10 al año, en donde escuchamos a todos los constituyentes en el tema energético que sea posible en la reunión. Y ahí tenemos participando a la UTIER, y tenemos en la misma mesa participando a la Asociación de Industriales. Okay. Tenemos alcaldes, tenemos comunidades, líderes comunitarios, tenemos gente que participa porque pues ellos les interesa participar, les interesa el tema. ¿Eso es por invitación o es abierto al público? Es abierto, pero la realidad es que la gente se entera a través de la página de Facebook del instituto. Okay. Y preguntan si pueden ir, todo el mundo está invitado, o sea, es abierto. Facebook es la plaza pública, así que es abierto. Exactamente, exactamente. Así que tratamos de que es un proceso transparente, lo que se habla se va llevando a la página del instituto para que estén esas presentaciones disponibles, todo el que quiera verlas. Así que lo que hacemos es, además de investigación, obviamente está el componente de educación. Y la educación no es de nosotros hacia la gente, es entre todos los constituyentes. Hay muchas cosas. Yo en mis proyectos con las comunidades yo he aprendido muchísimas cosas que yo no sabía. O sea, las comunidades tienen muchísimas experiencias que tú vas aprendiendo con ellos. O sea, por ejemplo, nosotros trabajamos con la comunidad Juan Asensio en Aguas Buenas, y con la comunidad Corcovada en Añasco, y esas dos comunidades tienen su acueducto comunitario hace cerca de 50 años. Sí, aquí hay muchas comunidades que tienen su acueducto comunitario. Correcto, hay 250 y pico de comunidades que todavía su agua es de un acueducto comunitario, y además que la autoridad de acueductos ni se acerca. O sea, no hay tal cosa como que van a tener acueducto de acueducto. De hecho, muchos de ellos manejan muy bien sus acueductos, muchos de ellos los estamos apoyando, ¿verdad? Dándole el apoyo técnico para que mejoren su operación, haya menos contaminación, haya un producto de agua más saludable. Depende de la comunidad, son los asuntos que hay que resolver. Y ellos son los que definen sus problemas, ¿no? O sea, nosotros no llegamos allí, ustedes tienen que hacer esto, porque la realidad es que el que viene de afuera no sabe lo que hace falta. Claro, nosotros aquí tenemos la mala costumbre de que nosotros queremos ir a las comunidades y decirle qué es lo que tienen que hacer. ¿Qué es lo que necesitan? De hecho, hay unos ejemplos bien interesantes. Nosotros somos consultores de la Oficina de Política Pública Energética. También de la oficina de independiente del procurador del consumidor. Eso es a través del Instituto de Energía, ¿verdad? Y entonces con la oficina de energía nos pasó que ellos nos contaron ellos mismos un esfuerzo que tuvieron por un grant que les dio la EPA para llevar calentadores solares a Vieques. Entonces la EPA quería poner $1 millón para forjar de calentadores solares a Vieques, porque eso era lo que hacía falta allí. Claro. Entonces, la gran idea. La oficina estatal de política energética le dice, para, dame 200,000 adelante, vamos a ver qué logramos con eso. Y después, si es exitoso, pues entonces seguimos para adelante. Pues está bien, vamos. Entonces hicieron una campaña con altavoces, por radio, todo lo que pudieron, por la prensa, etcétera, para que todos los residentes de Vieques se acercaran para básicamente regalarles un calentador solar. Y resultó que con $200,000 se le podían ponerse cerca de 100 sistemas. Resultó que a las reuniones llegaron menos de 40 familias y resultaron poniendo menos de 25 sistemas. ¿Por qué la gente no quería algo que se están regalando? Bueno, pues posiblemente porque para ellos eso no era un problema. Claro, que la gente piensa que están dándote de gratis
o un calentador solar, pues todo el mundo va a ir para allá. Pero si eso no te Exacto, resuelve un problema, si no te resuelve un problema, entonces te está causando otro problema, porque entonces claro, ahora tengo esta cosa allá arriba y tengo que darle mantenimiento y se lo y lleva un estar huracán. pendiente, y si se me viene un huracán o si se me daña, tengo que arreglarlo. O sea, hay una inteligencia en las comunidades que no hay profesional que entienda a menos que se meta allí y Sí, sí, empiece a colaborar con ellos, a darse cuenta verdaderamente de ese expertise que ellos tienen, aceptarlo y entonces implementar nuestro apoyo técnico, implementarlo para apoyar lo que verdaderamente son sus necesidades. Entonces el instituto funciona así, o sea, nosotros no vamos a decirle a nadie lo que tiene que hacer. Nosotros vamos buscando cuáles son los problemas y esos problemas tratamos de montar un equipo que ayude a esa comunidad a resolver o por lo menos aliviar su problema, ¿verdad? Esa es la naturaleza del instituto y estamos montando un instituto mayor que le llamamos la plataforma RISE Puerto Rico, que es esa colaboración con universidades tanto de Puerto Rico como de Estados Unidos para seguir un instituto en esteroides, ¿verdad? Una cosa mucho más grande por el interés que han mostrado estas universidades en Puerto Rico. Ese es el proyecto más grande que estamos corriendo ahora en el instituto, ¿verdad? Pero el instituto no se va a desaparecer por eso, sino que el instituto se va a quedar más local, incidiendo en la política pública local, ¿verdad? Así que nosotros, claro. pues se nos invita a la legislatura, llevamos ponencias, hacemos comunicaciones a los diferentes cuerpos de toma de decisiones, de manera que se trate de mejorar nuestra situación. Nosotros vemos todos los proyectos desde la plataforma de la sostenibilidad, o sea que si lo que nosotros estamos mirando no pasa por unos valores de sostenibilidad, pues simple y sencillamente descartamos el proyecto. Ok. Así que, y la sostenibilidad para nosotros es concéntrica, ¿verdad? No, hay modelos de sostenibilidad que son tres círculos separados: Sí. sociedad, ambiente y desarrollo económico. Esos tres círculos separados, el que los separa lo que trata es de hacer un balance entre los tres, pero la realidad es que el balance siempre tira hacia el desarrollo económico. Entonces, Claro. si el desarrollo económico, si se desbalancea hacia el desarrollo económico, quien sufre a la larga es la naturaleza, el ambiente, ¿verdad? Y la gente al Inclusive final del hasta, día. y la gente, como estamos viendo con los asuntos del cambio climático, a la larga la gente coge el pastazo también. O sea que no, o sea, nosotros lo vemos diferente. Hay un modelo de sostenibilidad Que es que holístico. es holístico. El centro de todo es el ambiente. El círculo de la sociedad está dentro del ambiente y el desarrollo económico está dentro de la sociedad, porque ¿para qué otra cosa es el desarrollo económico si no es para la sociedad? Claro, en Pero la función de. sociedad vive en el ambiente, exacto, en Claro. función de. Así que es una función embedded, ¿verdad? Y nosotros lo vemos de esa manera, tenemos unos pilares fundamentales de comunicación, de capacitación, de por supuesto, viabilidad, en términos de finanzas, etcétera, que eso es lo que estamos buscando todo el tiempo en los proyectos. Leonel, yo creo que en Puerto Rico hay un antes y después en el tema energético, como hemos estado hablando. Cierto, cierto, sí, sí. Yo creo que antes de María y después de María, como ya casi a 10 meses, ya vamos para un año de esa Sí, experiencia. correcto, correcto. ¿Cómo está el panorama energético en Puerto Rico hoy? Bueno, en mi opinión está bastante triste. Yo sé los esfuerzos que se están haciendo, que se han hecho. Yo conozco gente dentro de la autoridad, yo sé el esfuerzo que han hecho para restablecer el sistema. Yo estuve inspeccionando daños después de la tormenta
Así que pues vi de primera mano todo el daño o no todo, pero mucho del daño que causó la tormenta en el sistema, ¿verdad? Vi de primera mano también las compañías que vinieron a restaurar y estaban haciendo un buen trabajo. O sea, sin embargo, pues no es secreto, ¿verdad? Que lo que se ha estado trabajando y con mucha razón es en restablecer el sistema. Pero restablecer el sistema es restablecer lo que teníamos. Lo que había, y que es básicamente lo que había y remendado. Y remendado, exacto. Entonces a eso vamos. O sea, el sistema que nosotros teníamos no era un sistema obsoleto, como se ha querido plantear. Explícame Nuestro eso. sistema, bueno, nuestro sistema se sigue, cada vez que se modifican los estándares en Estados Unidos, en Puerto Rico se modifican los estándares también. Okay. Así que nosotros venimos modificando estándares desde que existe la autoridad. Y los estándares, o sea, si tú vas a hacer una construcción hoy, la construcción va a estar hecha con los estándares que aplican hoy, ¿verdad? Ya sea residencial con el Código Nacional de Electricidad, ya sea a nivel industrial con el Código de Seguridad Eléctrica, y así con un sinnúmero de códigos y estándares nacionales e internacionales. Así que, o sea que somos sí. que estamos pidiendo demasiado, que si viene un huracán categoría 1, 2, 3, que pretender que tengamos luz durante todo el tiempo del proceso. Ahí que vamos. Porque eso, digo, yo personalmente pienso es que obviamente si viene un huracán, la luz se va a ir. Porque estamos en una isla y es difícil el acceso. O sea que, no, y además va a tomar tiempo en lo que se restablece el servicio. Y eso, o sea, yo creo. Si Puerto Rico se llamara Utah, pasará lo mismo. Sí, yo entiendo que sí. De hecho, yo he vivido en Estados Unidos y en Estados Unidos los sistemas no son, a menos que tú estés en la ciudad y todo soterrado, ¿verdad? Que en muchas de nuestras ciudades hay muchas cosas soterradas. Yo he estado en Estados Unidos en sitios donde usted ve un sistema de distribución igual de viejo de las cablerías, que los que vemos aquí, con postes de madera podridos y qué sé yo qué. Por eso, obviamente. Hay veces que yo no entiendo el estándar que nos queremos imponer nosotros o el que nos quieren vender. Sí. Bueno, hay varias cosas, ¿verdad? Obviamente, aquí viene en parte ¿cómo diría yo? El asunto de que nosotros, bueno, me decía mi papá cuando yo era muchacho, yo me imagino que tu papá te habrá dicho esta frase también. La grama siempre se ve más verde al otro lado de la vela, ¿no? Sí. O sea, entonces, si tú no has salido de Puerto Rico, tú crees que el sistema eléctrico, ¿verdad? Hablando del sistema eléctrico. Claro. Tú crees que el sistema eléctrico del vecino es el mejor. Claro. Pero si tú has salido, te das cuenta que en el resto del Caribe, en Estados Unidos, en muchas áreas, en Europa, en muchas áreas, en Centro y Suramérica, en muchas áreas, tú vas a encontrar sistemas que no tienen la calidad de nuestro sistema. Es el mismo sistema, claro. Es el mismo o peor. O peor. Exacto. Entonces, claro, nosotros ciertamente, y esto sí también tampoco es un secreto, hemos sido flojos, vamos, dándole mantenimiento al sistema. Entonces, es otra cosa. Si por un lado las cosas nuevas las construimos bajo estándar, las cosas viejas las dejamos que se destruyan, run to failure. Claro. O sea, está funcionando, no hay que arreglarlo. Y eso no es cierto. En los sistemas hechos por el hombre, lo que no funciona hay que remendarlo. Y hay que remendarlo, no remendarlo, hay que arreglarlo, ¿verdad? Ponerlo como debe estar. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que en Puerto Rico, y esta es mi opinión y la comparto con muchos de los colegas, en Puerto Rico el sistema al que hay que darle trabajo y meterle la mayor parte del dinero es al de distribución. Okay. ¿Por qué? Bueno, el sistema de distribución cuando viene una tormenta se destruye.
Pero en esta tormenta, que fue una de las tormentas más grandes que hemos vivido en Puerto Rico, por lo menos en la historia que conocemos, el sistema de distribución, hubo segmentos del sistema de distribución que se quedaron intactos. Y yo los vi, o sea, sistemas de distribución cuyos postes eran de acero cilíndrico. Okay. Versus hormigón cuadrado o rectangular. El hormigón cuadrado y rectangular sufrió mucho el embate de los vientos versus los cilíndricos, que de hecho, inclusive postes de madera resistieron muy bien. Postes de madera más recientes, ¿verdad? Nuevos o de reciente fabricación, resistieron los vientos. ¿Por qué? Bueno, pues simple y sencillamente eso es aerodinámica. Eso es aerodinámica. Una pared plana no resiste el viento tan bien como una cilíndrica. Así que, bueno, pues una cosa que debemos aprender. Bueno, aquí todos los postes tienen que ser cilíndricos, preferiblemente de acero. Si van a ser de madera, hay que darle más mantenimiento, hay que asegurarse que cuando el poste ha cumplido su vida útil, hay que reemplazarlo, aunque esté parado ahí, no lo haya tumbado una tormenta. Claro. El sistema de distribución hay que aumentarle el voltaje a todo el sistema de distribución. Nosotros tenemos 4 voltajes diferentes de distribución. El mejor voltaje que tenemos actualmente es el 13.000 voltios. Todo debiera ser 13.000 voltios, que es una política de la autoridad. Llegar a 13.000 voltios hace 2 décadas, por lo menos. Okay. Y todavía no estamos ahí. Ese tipo de cosas tiene varias cosas, ¿verdad? Nos da resiliencia porque si tenemos postes de cilíndrico con cablería nueva, nosotros tenemos todavía en los campos postes de madera que tienen 30, 35, 40 años, con alambre número 6, que es un alambre finito. Cuando el estándar nuevo, si tú vas a construir hoy día esa misma línea, tienes que meter un poste de hormigón obligado. Claro, eso, y probablemente clasificado. Ese poste de no 30, 40 años, ese se fue. Claro, pues ese se fue. Y la línea se rompió, pero ahora mismo los estándares son de un poste de hormigón, que ya sabemos que una tormenta categoría 5 los vuela también. Sí. Pero una tormenta categoría 1 no necesariamente los vuela, ¿ves? Claro. El estándar ahora mismo es poste de hormigón, H6 o H4, ¿verdad? Dependiendo la línea que se está diseñando. Y el calibre de los aisladores es 3.0. Es un alambre mucho más grueso. Carga mucha más corriente. Corre, como tiene capacidad para mucha más corriente, pues el cable está mucho más fresco. Aguanta palo, aguanta viento, aguanta que le caigan ramas. De vez en cuando se van a romper también, porque no son perfectos. Todo lo que hacemos los seres humanos es imperfecto. Así que a la larga todo se rompe, todo se cae. Pero aumentamos la resiliencia. Eso es una cosa. La otra es que se permite mayor impactación, mayor penetración de fuentes de energía distribuida, que ahí entran las renovables, ¿verdad? Está en un estudio que supervisamos aquí en el recinto, profesores del recinto, fue un estudio que hizo la Autoridad de Energía Eléctrica hace 4 o 5 años, quizá un poco más. Estudiantes de maestría que eran de la Autoridad de Energía Eléctrica y teníamos un programa donde le ofrecíamos la maestría medio a distancia, ¿verdad? Hubo uno de los proyectos que el trabajo de investigación era ver la diferencia en términos de penetración de renovables en un alimentador de 4.000 voltios versus el de 13.000 voltios, para ver si esas variaciones mejoran con el aumento en voltaje, si empeoran, lo que fuera, ¿no? El resultado es que mientras que a una línea de 4.000 voltios la capacidad de penetración de renovables llegaba como al 25% del total de corriente de la línea, una de 13.000 voltios se le podía llegar casi al 65% en renovables y mantenían el mismo nivel de estabilidad. Okay. Entonces, oye, eso es una diferencia abismal. O sea, como dirían algunos analistas en la radio, enorme, mano. Tú sabes, es enorme, mano. Sí. Entonces,
¿por qué todavía nuestra política pública de llegar al 100% renovable no existe? ¿Y por qué la política pública para eso no incluye darle prioridad al sistema de distribución? Porque ahí es donde va a estar la renovable. ¿Y tú crees que ahí es donde la gente va a invertir? La inversión va a ser privada. Eso es una público-privada. Claro. De otro estilo, pero es público-privado también. ¿Y es posible ese 100%? El 100% es posible. Eso no es de la noche a la mañana. Definitivamente requiere cambios al sistema de distribución, al sistema de transmisión, requiere cambios de mercado, requiere cambios de tarifas, requiere cambios administrativos, requiere políticas específicas, requiere regulación, requiere muchas cosas, pero es posible en términos de recursos. Nosotros tenemos, si buscamos el estudio que hicieron algunos de los colegas que son parte del instituto, hicieron un estudio que se llama el ARET, aparece en la página del recinto de Mayagüez, ARET, okay. UPRM, uno pone eso en el search y aparece el estudio completo. Ese estudio, entre otras cosas, concluye que en Puerto Rico hay al menos cerca de hay recursos renovables entre sol, viento, algunas tecnologías marítimas y biomasa. Biomasa. Hay recursos para darle con el 10% del recurso. Oye, esto es bien interesante. Con el 10% del recurso que tenemos, podemos darle más de 200% el consumo a ese año que se hizo ese estudio. En el 2009 estoy casi seguro que fue el estudio, y en el 2009 fue uno de los años de mayor consumo comparado con hoy. Hoy tenemos mucho menor consumo. Hay menos consumo que hace. Ha venido disminuyendo. Entonces, la posibilidad la hay, la tecnología la hay, la tecnología ha venido bajando de costo dramáticamente. De hecho, nosotros hace 2 años, en el proceso del Plan Integrado de Recursos de la Autoridad que se dio en la Comisión de Energía, planteamos que una de las fallas que tenía ese plan de integrado de recursos era que no tomaba en consideración eficiencia energética, no tomaba en consideración respuesta a la demanda, no tomaba en consideración almacenamiento y se mantenía limitando las renovables a 20% en el mejor de los casos. Y la respuesta y lo planteábamos con los datos de nuestros estudios, adicional a la literatura que existía en ese momento, que estaba diciendo que en 5-6 años el almacenamiento de energía iba a estar a unos costos muy asequibles. Sí, bueno, pues esos 5 años. Sí, esos 5 años se adelantaron ya a 2. Wow. A 5 años acaba de decir Elon Musk que como él es Tesla, pues todo el mundo le cree. Sí. O sea, nosotros lo dijimos hace 2 años, pero exacto. Tesla lo dijo, ahora la gente le cree. Para de aquí a 3 años, a 5 años de aquí, al 2022, Tesla predice que las baterías de litio son las que van a estar a $100 el kilovatio hora. Hoy día, a 120 uno consigue, a $120 el kilovatio hora, uno consigue baterías de ácido que hay que darle mantenimiento. Claro. Son para energía solar, son deep cycle, son buenas, o sea, no es una batería que se te va a dañar de un día para otro, pero esa es la tecnología que vale $110, $120 el kilovatio hora almacenado hoy, y para esa fecha, de aquí a 5 años, la de litio va a valer eso. O sea que lo que estamos hablando es de que entonces esa tecnología, el que está dispuesto a darle mantenimiento a su sistema, podría estar teniendo baterías a $20, $25 el kilovatio hora. O sea, eso es una cosa que el que no se mueva pierde, sí, definitivamente. Y tiene que ir rápido. El que no se mueva pierde. Tiene que moverse rápido. Entonces, de ahí el peligro que me mencionaba anteriormente, ¿verdad? De hecho, fue en una parte que tuvimos tú y yo, creo. Sí, eso fue sí. Que estuvo tan bueno como el podcast en sí. Sí, exacto. Pues en esa parte mencionábamos que el peligro que tiene la venta, uno de los temas que veníamos a cubrir hoy,
la venta de la autoridad es que los que vengan a comprar van a tener una real competencia en las renovables. Exactamente. Porque las renovables van a estar, de aquí a que se vengan a vender este sistema, las renovables y el almacenamiento van a estar a unos precios que la gente no va a atrever, no, ¿sabes? Va a ser botar el dinero si no te desconectas. Exacto, pegarse. Imagínate. Quedarse pegado a la Quedarse red pegado es botar dinero. es una botera de dinero. Y digo, no estamos muy lejos de eso ahora mismo. Y ahora mismo, pues después de la tormenta hay mucha gente que se ha venido desconectada. Quizás todavía no están desconectados. Tienen su sistema de emergencia. Corren algunos enseres en la casa independientes del resto. He visto varios casos semejantes a eso, ¿verdad? Bueno, pues yo voy a poner unos paneles y unas baterías para coger mi nevera. Mi nevera coge independiente. Ya yo no consumo de la autoridad la energía de la nevera. Imagínate que te liberas. Entonces no le tengo que pedir permiso a nadie, claro, para hacer eso, porque yo estoy desconectado de la autoridad. No es interconectado, es desconectado de la autoridad. Yo cojo mi nevera con energía solar y lo demás se lo pago a la autoridad. Que es lo mínimo. Hay mucha gente haciendo eso. La nevera es un mínimo. Consume. Es un mínimo, pero le garantiza un nivel de resiliencia. Le garantiza baja en costos energéticos. O sea, le garantiza muchas cositas. Mira, está bien interesante el modelo. Por eso, algo que no tenía antes de María. María lo cambió todo. Exactamente, algo que no había antes de María. Entonces moviéndonos al tema de la privatización de la autoridad. Yo sé que tú vistes el proyecto, lo estuvimos discutiendo. ¿Cuáles son tus principales preocupaciones? Hay varias preocupaciones. La primera viene con algunas definiciones en el texto. Por ejemplo, ¿sabes que las leyes siempre le hacen una sección de definiciones, que es bien importante porque tú puedes definir unas cosas de una manera y otras de otra dependiendo de lo que estás trabajando? En este caso, claro, hay una palabra que es la de transferir, que no está definida, pero en el texto lo que habla es de vender activos relacionados a la generación y transferir o delegar cualquiera de sus operaciones, funciones o servicios ¿verdad? A través de contratos de alianza público-privada. Entonces no define lo que es transferir. Más adelante habla de lo que es el contrato de venta y menciona la palabra, ¿verdad? Que en esencia que el contrato de venta es cualquier contrato, en esencia, que acuerde e instrumento relacionado con una transacción de la autoridad que incluya un acuerdo para de cualquier manera vender, traspasar o disponer de los activos de la autoridad relacionados con la generación de energía. Entonces ahí vuelve y te trae venta, traspaso o disposición. Entonces a mí me causa, como dice mi esposa, me da rash. Me da rash esto, porque primero dice que vamos a vender los activos de generación, pero aquí me está diciendo que ese contrato de venta puede incluir traspasar los activos de generación. Eso no es lo mismo que venderlo. Que son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes, porque ahora yo digo, no, yo quiero, esta es mi propuesta. Y entonces mi propuesta es de que me traspasen los activos. O sea, yo no voy a comprar nada, pero van a ser míos porque más adelante vemos que la política pública la política pública específicamente dice que es agilizar un proceso justo y transparente para el establecimiento de alianzas público-privadas con respecto a cualquier función, servicio o instalación de la corporación pública y a vender sus activos relacionados a la generación. Entonces, me está diciendo por un lado, el contrato de venta puede ser vender o traspasar o disponer, inclusive puedo echar al zafacón esta chatarra y no hacer nada con ella. Entonces, ¿qué quedamos? Eso es un loophole
¿verdad? Que me preocupa mucho. Y de hecho, te comentaba anteriormente, que inclusive mi preocupación de los loopholes es esa. O sea, estamos abriendo una caja aquí, estamos permitiendo que se privatice toda la generación. Y después de la tormenta tuvimos un evento en donde estuvimos meses restableciendo el sistema energético, pero lo restablecíamos con las plantas de la autoridad, o sea, las plantas públicas, porque las plantas privadas se negaban a conectarse a un sistema que no era estable. Lo que es AES, lo que es Ecoeléctrica. Lo que es Ecoeléctrica. De hecho, Ecoeléctrica entró primero. Okay. Y entró bastante rápido. Yo creo que ya como a las 3-4 semanas Ecoeléctrica empezó a generar, pero AES estuvo meses que no generó. Estuvo fuera de servicio. Y no era porque, y estaban listos para generar, pero el sistema según ellos no estaba listo y no vamos a venderte energía. Pues. De hecho, me pregunto si hay una cláusula donde tuvimos inclusive que pagarle por la energía que ellos no nos estaban vendiendo. Que dejaron de generar seguramente. Seguramente, porque esas cláusulas existen en esos tipos de contratos. Y ese es el peligro, ¿verdad?, que existe en este tipo de cosas. Hablábamos también de que una de las cosas que quizás cambia un poquito el proyecto original es que le vuelven otra vez a dar poderes, entre comillas, a la Comisión de Energía. Y dice que la Comisión de Energía va a proveer un certificado de cumplimiento de energía que lo hace una vez ellos acreditan el contrato de venta o de alianza. Pero ¿qué pasa? Más adelante en el proyecto menciona que la Comisión de Energía va a estar ahora como parte de una comisión de servicios públicos o algo así. O sea que insisten en aguar los poderes de la comisión, en aguar la comisión. De cualquier manera están aguando los poderes de la comisión. ¿Qué pasa? Ahí no dice cuánto presupuesto se le va a dar a esa comisión, si se queda con el mismo presupuesto, si al integrarse a otro grupo de comisiones le reducen el presupuesto, etcétera. ¿Y qué pasa? De hecho, más adelante este proyecto establece el término en tiempo que tiene la comisión para evaluar ese contrato. Esos no son contratos de las 18 páginas que salió este proyecto de ley la primera vez. Claro, estos son contratos de miles de páginas. Exacto. Ahora son 30. Estamos hablando de contratos de miles de páginas con miles de cláusulas bien complicados porque estás hablando de cosas bien técnico tanto en lo eléctrico, en la ingeniería como en la cuestión de financiera, etcétera. Entonces le dan 30 días a la comisión para hacer el assessment de ese contrato y decidir que le da un certificado de cumplimiento. ¿Qué pasa si la comisión no logra en 30 días evaluarlo? Si no tiene los recursos, o sea, los comisionados no lo hacen todo ahí, los comisionados tienen un equipo de trabajo que los ayuda a estudiar todo el proceso para saber cómo es que van a tomar la decisión. De hecho, limitar una comisión de energía es hasta cierto punto absurdo del gobierno, a menos que no tenga una intención borrosa, nebulosa, ¿verdad?, de por medio, porque el costo de las comisiones reguladoras sale de los regulados. Y si tú quieres vender toda la autoridad, los que lo compren son los que tienen que pagar el presupuesto de la comisión. Claro. Tú le puedes por ley ponerle el presupuesto que tú quieras. Claro. Y darle la fortaleza que tú quieras como ente gubernamental para asegurarte que tienes unos ojos velando por el bien común. Que pues, la experiencia no ha sido de que la empresa privada vele por el bien común. Exacto. La mayor parte de las veces, o sea, al contrario, tú sabes. Y ellos así que salvan esa figura de la comisión, pero entonces y establecen este certificado que hay que certificado de qué es lo que será, porque ahora mismo con este proyecto no se está aprobando un marco regulatorio. Es correcto. Tampoco la política pública.
que ellos es como si están haciendo los pasos de atrás para adelante. Lo primero que debieron haber hecho es establecer una política pública con un marco regulatorio para entonces después comenzar el proceso. Diría yo que sí. Debería ser así, ¿no? Sí, no mover la cajeta delante de los bueyes, ¿verdad? Exactamente. Como nos decían antes también. Así que, sí, o sea, tengo fundamentalmente las mismas preocupaciones que tenía cuando... Discúlpame, que también el proyecto te dice que a pesar de eso, la comisión no puede enmendar los términos. Tampoco. Claro. Sí, no pueden enmendar los términos. O sea, la que comisión no está en el proceso de negociación. Puede certificar o no después que se negoció. Ese es el poder que tiene, pero obviamente hay muchas cosas que no clarifican si la comisión va a tener las garras suficientes, porque como tú bien mencionas, el marco regulatorio no está puesto. Así que no está en esta ley. De hecho, lo sacaron de esta ley. Claro. Sí. Entonces hay un par de preocupaciones adicionales. Te comentaba que hay unas limitaciones bien, que son inminentes, de hecho, en la venta de la autoridad, que de hecho ya mencioné una, lo voy a repetir, pero que es bien importante que se atiendan, y este proyecto ni siquiera no las ve ni como fantasma, vamos. Primero, la Autoridad de Energía Eléctrica tiene una deuda que unos dicen que 7,000 millones, otros llegan hasta 11,000 millones, yo no sé cuánto, pero muchos miles de millones. Es un montón de dinero. El que compre, ¿con qué parte de la deuda se queda? ¿Se queda con la deuda? ¿Se queda con parte de ella? ¿No se queda con la deuda? ¿Quién paga esa deuda ahora? Porque en la emisión de bono de los documentos de emisión de bono de esas deudas, establece que la deuda está garantizada por la venta de energía. Entonces, si el gobierno le dice, no, en el contrato de alianza tú no tienes que coger con la deuda, eso me encargo yo. Eso es otra pelea que tienen los bonistas, porque van a venir, oye, pero tú me garantizaste este dinero con la venta de energía, y ahora esta gente va a vender energía y no está vendiendo energía para pagarme a mí. Claro, y te aseguro que el privatizador no va a correr con la cuenta tampoco. El privatizador no va a coger con la cuenta, eso estoy seguro. Y de hecho, si lo hacen coger con la cuenta, como quiera, la va a tirar para adelante a los consumidores. Y de hecho, ese posiblemente sea uno de los talones de Aquiles para que la energía no se quede a 21 chavos, claro, y siga aumentando dramáticamente el costo. Pero es que el proyecto no tampoco garantiza una reducción en la tarifa. Digo, y es que no lo puede hacer. No lo puede hacer en realidad. No lo puede hacer porque cuando ellos miran los números se dan cuenta que no puede bajar, y que de hecho privatizarla no lo va a bajar. La literatura es bien clara en esos términos. O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, la energía generada por los privados es entre 1 y casi 3 centavos más en promedio que la de la generadora, de las compañías públicas, sí, y que las cooperativas, que son privadas, pero es otro modelo. Entonces, bueno, pues ahí tú tienes los números bien claros. O sea, si nosotros, de hecho, la autoridad lo tiene a 21 chavos, pero subsidiando. Sí, pero entonces, por eso es ¿qué va a pasar que era la próxima limitación? ¿Qué va a pasar con los subsidios? Ese es otro problema. La autoridad tiene legislados cerca de 20 subsidios. Wow. O sea, quiere decir, cuando decimos que la autoridad se quebró ella misma, yo cuestiono eso siempre, porque, como bien dice parte de esta ley, la autoridad es una creación de la legislatura, y la legislatura decide cómo se hace esta cosa, ¿no? Claro. Pues la legislatura muchas veces ha decidido por dar subsidio, y cuando aquí hablamos de subsidio, siempre pensamos en los residenciales públicos. Ellos no son los únicos subsidiados. Esa es la más fácil. Sí, esa es la fácil. Aquí se subsidian hoteles,
aquí se subsidia la industria, aquí se subsidian las iglesias, aquí se subsidian los municipios. O sea, ¿dónde se atiende eso aquí? ¿Quién va a pagar por los subsidios? ¿Se lo van a respetar al que privatice? Yo lo dudaría mucho. Yo creo que el que privatice va a cobrar. Claro, no matter what, a menos que el gobierno le pague por los subsidios. Entonces, bueno, ¿cuál es el negocio aquí? Diablo. ¿Y quién paga por los subsidios? ¿Y quién ahora, paga? Pues una contribución especial. Vamos a terminar pagando nosotros otra vez. Claro, entonces cuando el director ejecutivo, de hecho que esta es una que tengo por soltar hace unos días y no la he podido soltar, aunque la puse en las redes, ¿verdad? Pero cuando el director ejecutivo Walter Higgins se atreve a decir que aquí hay que generar con carbón, porque eso es lo más barato. Sí, ciertamente, eso es lo único que dijo, ¿verdad? Es lo más barato, porque aquí la compañía que genera carbón, pero la ceniza quiere espetárnoslas en un vertedero local, quiere regarlas en camiones por ahí, las tiene almacenadas en un monte, que en la tormenta cogieron por todos los acuíferos del área azul. La riega por todo aquello allí. La tiene frente a la planta de carbón, allí las tienen. O sea, exactamente. Voy a hacer un podcast de eso específicamente, pero eso podríamos hablar de eso, nada más de eso. Entonces, claro, la energía generada con carbón es bien económica porque todas las externalidades, o sea, los daños que hace ese carbón, los pagamos de otras maneras, porque en esa ya está aprobado por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico, otros de nuestros colegas que trabajan en energía de otra manera, que en esos alrededores de las plantas de carbón, de petróleo, etcétera, la incidencia de enfermedades respiratorias, por ejemplo, es alrededor de 9 veces más que en el que en el promedio de la isla. Eso es un escándalo. Oye, eso es un escándalo, porque entonces eso es, privatizamos, fantástico, carbón, y ya lo genero a 10 chavos el kilovatio hora. Sí, pero es que si le sumas lo que tenemos que pagar tratando niños con asma, ancianos con asma, sin contar otras cosas que pasan con el residuo del carbón. El cáncer, los índices de cáncer en esa zona de Guayama y Salinas se han disparado. Exactamente, cuando tú le sumas eso, es mucho más cara esa energía que cualquier energía renovable. Tiene un costo social y eso es lo que esta gente no quiere entender. Entonces, bueno, ahí tienes otro problema. Tenemos el problema de la deuda, tenemos el problema de los subsidios. Eso es subsidiar también. La operación de AES está subsidiada. Ellos ganan dinero porque le compramos obligatoriamente casi 75% de lo que puedan generar de su capacidad o más. Y encima de eso, ahora tenemos que manejar el carbón, la ceniza nosotros. Sí, y las enfermedades las manejamos nosotros. Porque le tomaron el pelo, ¿no? Porque le tomaron el pelo al gobierno, o se dejó tomar el pelo con el cuento de que se dejó tomar el pelo cuando le iban a llevar la ceniza de donde la sacaron, porque nunca lo hicieron. Sí, exactamente. Entonces, ahí es donde tenemos, eso también es un subsidio, la gente no lo ve como un subsidio. Eso no es el residencial público. Esos son unos individuos que están haciendo millones de dólares vendiendo energía y a esa gente los tienen subsidiados porque ahora el desperdicio, las consecuencias de la quema del carbón las tenemos que pagar nosotros de otras maneras. Eso es subsidio también. Sí. ¿Qué se va a hacer con esos dos? Y el tercero, que ya lo hablamos, ¿qué va a pasar cuando aquí el 20, 25, 30% de esos 1,5 millones de clientes que tiene la autoridad se desconecte de la red? ¿Cómo lo están haciendo? Como está pasando. Entonces, nada de eso se está atendiendo en esta ley. Yo estoy seguro que en la ley que regula el marco, ¿verdad?, de venta esta regula la venta, el que cree el marco regulatorio no lo va a atender. O sea, la preocupación tiene que ser bien grande y tenemos que hacernos, ¿verdad?, escuchar, ¿verdad? Así que, ¿qué más podemos hacer? Pues eso es lo que tenemos que estar mirando. ¿Qué más podemos hacer para que
¿Esta es la única forma de transformar nuestro sistema energético? Bueno, nosotros hemos planteado en el instituto y coinciden muchos colegas del área, ¿verdad?, de ingeniería, que la transformación del sistema eléctrico, de hecho, el sistema de energía no es un sistema tecnológico. Eso es una mentira. El sistema de energía es un sistema sociotécnico, le decimos nosotros. Okay. Sistemas sociotécnicos son un problema perverso. ¿Qué es un problema perverso? Explícame eso. Un problema perverso es un problema que tú resuelves por aquí y se daña por acá. Okay. Y arreglas acá y se daña por allá. Y cada vez que tú tratas de resolver con tecnología un problema, causas dos problemas o tres. Esa es la ley de la física. Esa es la ley de la física, es acción y reacción. Eso es lo más simple del mundo. Las filosofías orientales le dicen el karma. Exacto. Cada acción tiene una reacción. Sí. En la filosofía moderna, pues es la tercera ley de Newton. Correcto. Acción y reacción. Si nosotros ponemos una planta de carbón, va a haber unas consecuencias de esa planta de carbón. Y sin hablar de la que nos querían espetar de quema de basura en Arecibo. La de quema de basura, bueno, yo no estoy totalmente en contra de ese tipo de tecnología, pero sí de los procesos que se llevaron a cabo. Entonces, aquí el proceso quizás es lo más importante para resolver los problemas. El proceso debe ser limpio, debe ser justo, transparente, debe ser lo más democrático posible. Debe ser nivelado. Y todo esto es social. Sí. Nada de esas cuatro características, esos cuatro pilares, ninguno tiene que ver con tecnología. La tecnología la tenemos. Sí. Tenemos los recursos renovables. Tenemos de hecho, el 100% tiene que ser la meta. 100% renovable tiene que ser la meta. Porque el único recurso que nosotros tenemos es renovable. O sea que uno puede uno puede plantear seriamente de que la meta debe ser el 100% de renovable. Claro, ¿no? Claro que sí. Que eso se tarde 40 o 50 años, es posible. Pero la meta tiene que ser 100% renovable. En Islas Vírgenes, otro territorio americano que tenemos aquí al lado de nosotros, esa es la meta. Y sabes que ya ellos van por el 20 y pico %. Y nosotros aquí, limitándonos al 15 o 20%, todavía vamos por el 3%. Cuando ya para este año se supone que estemos sobre el 12%. Wow. Así de simple. En Hawái, otra isla, la meta también es 100%. Claro, no es 100% para mañana. En Islas Vírgenes es 100% para el 2045. En Hawái es para el 2050. Y así sucesivamente. Pero la meta es 100%. Porque hasta que no tengamos la meta de 100%, nosotros no sabemos para dónde vamos. Como el capitán que anda sin brújula. O sea, yo quiero, de hecho, esta ley, si tú lees esa exposición de motivos, es un poema realmente, es un poema épico. Sí, tú llevas... Una mitología, es una mitología. Griega, ¿tú sabes? Sí, esto... Tú estás siendo muy generoso, es un cuento lo que está Es un cuento, bueno, por eso te digo, es un cuento, es un poema, o sea, esta gente quiere un sistema justo, humano, es renovable y solidario. Y le ponen todas estas cosas que yo los leo y me son appealing, claro, ¿sabes? Para mí. Porque eso es lo que yo busco. Apaciguar a una gente. Exacto. Sí, pero si no pero viste en claro, no viste que dice que es humano y que es solidario. Exactamente, pero en el contenido no está eso. No está, porque si es humano y solidario, y si es justo y es democrático, aquí estaríamos mirando que ahora mismo no tenemos clara la visión energética del país, que debe ser tener un sistema sostenible, resiliente, justo, democrático, con el máximo de penetración en renovables, y el máximo es 100, ¿verdad? O sea, claro, debe ser 100. Y esto lo vamos a lograr de aquí al 2050, ponle. Sí. Pues fine, pues sabemos para dónde vamos. Que de hecho, hablando de principios democráticos, ahí yo no veo por ningún lado cómo se acomodan las cooperativas. Que es de hecho, hay un proyecto de ley
que dejaron tirado ahí, que era para establecer que las cooperativas pudieran estar compitiendo en este proceso. Exacto. Aquí las dejaron. Sí. Esto es manos privadas, dice. Digo, las cooperativas podrían decir, bueno, nosotros somos privados también. No, claro, ¿Verdad? Pero es otro tipo de ente privado, ¿no? es otro más tipo de ente solidario, privado. ¿verdad? Si queremos Sí, ser más democráticos, claro. tienen una estructura. Pero además, las cooperativas no tienen el poder económico y político que tiene un Southern Company, por ejemplo. No, obviamente. O sea que si tú no lo estableces como que vamos a hacer este marco regulatorio para apoyar a que también haya cooperativas. Porque de hecho, los microredes no me hacen sentido sin el sistema cooperativo. Sí, las microredes son naturalmente una cooperativa, ¿no? Por eso, sí, no, eso no. Lo que pasa es que aquí lo van a ver como, mira, esto está bien fácil. Esa gente allá arriba, en Tetuán 3, en Utuado, pues, que no le vamos a llevar la energía y que hagan su microred allá en una cooperativa. Pues, que pasó en Estados Unidos en los años 30 y pico. Sí, eso Las compañías privadas no iban a electrificar el país completo. Y el mismo gobierno le dijo a los agricultores, ¿sabes qué? Háganse ustedes mismos una cooperativa y electrifíquense. Sí. Y así lo hicieron. Y en Estados Unidos el 75% de las compañías de electricidad son cooperativas. Y son exitosas, son modelos exitosísimas. Claro, operan cerca de 15% del total de la red. ¿Verdad? Del total de clientes. Claro. Pero porque pues son fincas, tú sabes, lo que tienen es, ellos tienen 3 o 4 veces más conductores que cualquier compañía privada en la ciudad. Pero sí, ese es un modelo que no se establece aquí, no se tomó en consideración tampoco. El proyecto es malo, ¿no? O sea, yo no puedo decir otra palabra. Yo soy de la gente que generalmente no utiliza esa palabra. Para mí, malo y bueno son unos extremos que realmente no dicen mucho en mi filosofía de vida, ¿verdad? Pero este proyecto es malo, o sea, no puedo decir más nada, tú sabes. No tiene ninguna verdadera garantía de que el país va a estar mejor cuando se venda. Es que y ese debiera ser el norte de ese proyecto. Es que tantas cosas que dependen del sistema eléctrico y de la forma en que se maneja. O sea, lo hemos visto, lo vivimos. Es correcto. O sea, como si no hubiéramos pasado esta experiencia de hace 10 meses. Sí. Oye, ¿entiendes? No podía decirlo mejor. O sea, es como si este proyecto sale después de una tormenta que nos dejó 9 meses sin luz a mucha gente. Como que en serio. Y estamos haciéndolo como si eso no hubiera pasado. En Yabucoa, todavía hay gente sin luz. Tú sabes, una cuarta parte de la población allí está sin luz. Sí, impresionante, ¿eh? Y esto no le garantiza a esa gente nada. Al contrario, esto le garantiza que a menos que ellos se organicen como comunidad y tengan su propia red, no van a tener energía jamás. Eso es lo que... Esa es la garantía. Esto le garantiza a esa gente que son menos que los demás. Exacto. Es una ley que provoca la inequidad. Wow, terrible. Mira, para concluir, Inesis lanzó recientemente el manual de consumidor residencial de energía eléctrica. ¿Qué es eso? Correcto, Háblanos un poco de eso. Bueno, el manual del consumidor es un proyecto que se lanza como un contrato, ¿verdad? Con la oficina independiente de protección al consumidor. Esa oficina es una creación de la ley 57 también. Entonces nosotros logramos, fíjate que aquí quizás un paréntesis, cuando el gobernador Ricardo Rosselló entró al gobierno, hizo una orden ejecutiva para que la Universidad de Puerto Rico se convirtiera en el principal asesor del gobierno. Ajá. Eso no ha pasado. Sin embargo, el Instituto Nacional de Energía y Sostenibilidad de Leña había logrado empezar a hacer eso para algunas agencias
nosotros obviamente, energía. En el área de energía, asesoramos a la Oficina Estatal de Política Pública Energética y asesoramos a la Oficina Independiente de Protección al Consumidor. La OIPC, que es como se conoce esta oficina, tenía un interés bien grande desde el principio en hacer un manual del consumidor residencial y nos contrata para hacer ese proyecto. Por razones que requerirían otro podcast. No te preocupes, sí, que tú vas a estar invitado aquí un par de veces. De vez en cuando me vas a invitar. No, sí, Por sí. razones que requerirían otro podcast. El contrato se tomó 9 meses en verse en la oficina de nuestro presidente de la universidad. Okay. Y no se logró firmar el contrato porque pues, la oficina de la OIPC tuvo que manejar su budget y pues, le surgieron cosas. Y a la hora de la verdad, pues no había, finalmente nos quedamos sin el presupuesto. Sin embargo, el instituto, como esto es parte de nuestro trabajo, decidimos, mira, el comité Timón, que somos 3, nos sentamos y bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? No hay dinero, ¿cómo lo vamos a hacer? Pero hay que hacerlo. Y pues decidimos correr con el proyecto y ofrecérselo como herramienta a la OIPC porque fue una idea de ellos, claro. El producto pues es del INESI en colaboración con la OIPC. Okay. Pero se lo ofrecemos, se le hizo el trabajo de forma gratuita a la OIPC y lo presentamos juntos. El manual del consumidor recoge todos las preocupaciones que la OIPC ha estado recibiendo de la comunidad, ¿verdad? De los consumidores y todas esas preguntas que tienen los consumidores tratamos de en este manual contestárselas, explicárselas, tratamos de trabajarlo como dicen por ahí. A mí no me gusta usar mucho esa frase, pero es muy pictórica, ¿verdad? En arroz con habichuela que todo el mundo lo podemos entender. Entonces, de hecho, el esfuerzo fue grande, fue un esfuerzo de estudiantes, logramos correr el proyecto por medio de uno de los programas que tenemos en la universidad, que se llama Mi Primera Experiencia Laboral. Pudimos pagarle a 3 estudiantes de bachillerato para que trabajaran el proyecto y obviamente pues nosotros estuvimos ahí apoyándolo. Tremendo. Así que el manual recoge esas preocupaciones del consumidor. Intentamos explicarle de la manera más simple posible todas esas preocupaciones, empezando desde el sistema eléctrico, cómo funciona, cómo es el sistema de la casa, cómo leer la factura de energía, okay, cómo entender e identificar cuándo estás usando más la energía, cómo identificar cuándo se te puede acusar de uso indebido de energía, okay, cómo objetar la factura, eficiencia energética, cómo identificar oportunidades de eficiencia para bajar el consumo energético, recomendaciones para educativo, disminuir el consumo o conservar los sistemas de energía renovable, de lo que se tratan, los diferentes sistemas, los componentes que tienen. Inclusive le añadieron los estudiantes unas guías de preguntas para hacerle a los instaladores. Excelente. para que puedan tener hacer una decisión más inteligente, más educada, ¿no? Inteligente, sí. Y entonces, inclusive le añadimos cosas que habíamos desarrollado antes de la tormenta. Nosotros antes de la tormenta desarrollamos 2 infografías donde le explicábamos a la gente qué hacer, cómo prepararse si tienes planta eléctrica, cómo prepararte si tienes paneles fotovoltaicos, y los incluimos también en el manual. Así que son una serie de herramientas para que la gente pueda entender mejor el sistema, entender mejor cómo se le cobra, estar un poquito más preparado. Le explicamos cómo llevar una querella a la OIPC o a la comisión. Tremendo. O sea que es una herramienta, son herramientas para que el consumidor pueda estar más preparado para esto.
a la misma vez cumplimos, ¿verdad?, con el propósito, uno de los propósitos es de educación, así que Claro. la idea es diseminarlo al máximo. No, por eso el documento está bien completo. Inesi.upr.edu, ahí está en la parte Sí. de arriba, en el slider, ahí dice el manual de consumidor de En el inicial de sí, energía eléctrica. Ahí está, ya yo lo descargué. Pues tremendo, porque está electrónico, se van a hacer unas copias también, ¿verdad? Tradicionales. Perfecto. Porque descubrimos también en el instituto, hemos hecho grupos focales de muchas cosas, y una de las cosas es que aunque mucha gente está también en la tecnología, pues hay mucha gente que todavía prefiere mucha gente tener, que no, entonces hay mucha gente que no tiene tecnología. Hay mucha gente fuera de la burbuja y se nos olvida. Esto se nos olvida y pensamos que todo el mundo está interconectado, que hemos democratizado el acceso a la tecnología, y eso no es cierto. Eso no es cierto. Eso hay no es mucha cierto. gente Entonces, que se ha quedado atrás. Sí, es muy importante hacerlo lo más accesible posible a todas las personas, ¿verdad? De hecho, nosotros nos pasó, nosotros tuvimos un grupo focal con la prensa cuando íbamos a hacer el catálogo de recursos del instituto, que es donde está la información de todos los colegas, ¿verdad?, que pertenecemos al instituto. Y queríamos saber de la prensa que ellos, ¿verdad? Pues una de las cosas que queríamos es que la prensa tenga acceso a más recursos, ¿verdad? Cuando tienen dudas, Claro. quieren comentar algo, quieren buscar información adicional para una noticia que estén trabajando. Sí, eso es y ahí fue que ellos mismos nos dijeron, mira, hubo uno de ellos que nos dijo, bueno, esto está chévere lo de la página, pero yo necesito un hard copy, y si ustedes me hacen un hard copy, yo voy a usarlo. Si no, no lo voy a usar. Así, o sea, simple. Entonces, y periodistas que deben de estar más o menos conectados. Claro. Entonces fue bien interesante, pero pues todo eso es información que nosotros obtenemos para que nuestras soluciones sean las más apropiadas, ¿ves? Esa es la filosofía de nosotros, así que siempre vamos a estar preguntando. Ahora mismo estamos haciendo varios estudios. La parte de nosotros que brega con la aceptación social de la tecnología y eso, que son sociólogos, ellos están haciendo estudios en cuanto a las microredes. Esperamos en unos pocos meses tener una información bien valiosa para la toma de decisiones que esperamos que se utilice en todo este proceso, ¿verdad? Muy bien. Así que hay mucho trabajo. De hecho, hay más trabajo del que podemos manejar, porque en parte porque los recursos del instituto están limitados. Nosotros tenemos la capacidad de allegar fondos. Hemos allegado fondos con propuestas de investigación. Hemos allegado fondos con contratos con el gobierno. Pero si la cosa no se agiliza de cierta manera en la universidad, pues vamos a tener que coger el instituto y montarlo de otra manera. Claro. Porque si no, entonces no podemos, si la universidad no cambia algunas de las políticas institucionales, pues entonces no podemos ser sostenibles nosotros. Sí, no, yo les recomiendo que lo vayan trabajando ya, porque lo hemos pensado ya, y lo que nos falta es el asesoramiento adicional para decidir qué es lo que vamos, ¿verdad? Qué modelo, si es una, qué sé yo, una sin fines de lucro, una cooperativa, qué sé yo, tú sabes. Pero podría ser que pronto, para poder darle continuidad a este esfuerzo, que en 3 años hemos desarrollado una cantidad de cosas que sería una pena que se pierdan. Tiene un trabajo. Sí. De hecho, en la página, repito, inesi.upr.edu, ahí está el manual, y ahí obviamente se pueden comunicar con ustedes, está toda la información del trabajo que realizan. Lionel, gracias por estar en La Ventana. 1,000,000 de gracias a ti por invitarme. Gracias por escuchar este episodio de La Ventana. Sígueme en las redes sociales, búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter, en Instagram. La Ventana es una producción de Change Lab Media para Rafael Tirado Rivera. Hasta la próxima.